Vale. Pasamos al tema del reportaje de Apunt. ¿Fue idea tuya? ¿O era una idea que tenía la cadena de Apunt? Que tú Bueno, pasaste a yo ejecutar? anteriormente ya tenía esa idea. Yo anteriormente estaba trabajando en Telecinco y estuve a punto de hacerlo allí, pero además surgió la idea porque, bueno, entro en contacto con unos amigos que habían trabajado en vaciar un chalet en Orihuela. Sabéis que cuando pues, fallece una persona, los familiares deciden que ese chalet se vacíe, entonces se encargan unas personas que lo vacíen. Entonces, con unos conocidos míos decidieron, les encargaron vaciar ese chalet. Entonces encontraron cosas como estas películas. Estas películas muestran pues alguien supuestamente, bueno, si las podéis, luego las revelaréis y las podemos ver mejor. En algunas de ellas... Estas fotos, o sea, tú en su día las revelasteis, Sí, ahora no las has llegado a encontrar para traerlas hoy, pero vamos a intentar, a ver si sí, suerte. bueno, en el documental las revelamos. ¿En el documental están todas? Claro, ¿Todas? revelamos las que nos parecieron más interesantes. Vale. Porque básicamente mostraban pues un hombre, que siempre era el mismo, con uniforme militar. Luego también había... Militar de las SS. No. ¿No? Eso lo pudimos confirmar porque, claro, al positivarlas pudimos confirmar que exactamente no... recordemos que las SS, los oficiales de las SS eran los más implicados en el exterminio, por tanto, criminales de guerra, la mayoría. Sin embargo, evidentemente, pues, los oficiales... en este caso, todo parece indicar que era un informe de suboficial de la Wehrmacht, del Ejército de Tierra. Por tanto, un combatiente, digamos, sin ninguna responsabilidad especial, a priori, claro, porque no pudimos desvelar su identidad en los exterminios ni en los crímenes contra la humanidad. Hemos hablado de las SS y de las Wehrmacht. Yo no conozco la diferencia entre las dos. ¿Sabríamos explicarlo a alto nivel? Sí, claro. Mira, como antes lo hemos explicado un poquito por encima, las SS son un grupo de élite que se crea alrededor de Hitler. Primero estaban las SA, que cayeron en desgracia, dirigidas por Röhm, que era un compañero de armas de Hitler desde el principio, caen en desgracia y se eliminan. Luego se crean las SS, dirigidas por Himmler. Himmler es el segundo de a bordo, digamos, es el principal responsable de los campos de exterminio, y se crea como un cuerpo de élite, primero para la protección de Hitler, y luego también dentro de las SS habría varias funciones. Había un cuerpo militar de élite, incluso con sus unidades de tanques, y que combatían en la guerra, en combates, pero también se encargaban de la custodia y ejecución de las órdenes de exterminio de la solución final, del holocausto. Por tanto, eran, digamos, la gente con las manos más manchadas de sangre en esta infamia que fueron los crímenes orquestados desde el régimen nazi. Por otra parte, como preguntabas, estaba la Wehrmacht, la Wehrmacht o la Luftwaffe. La Wehrmacht era pues, como el ejército de tierra, luego estaba pues, la Marina o estaba la Luftwaffe, que era el ejército del aire. Dentro de eso no era lo mismo, evidentemente, un oficial que tenía más implicación en las decisiones de guerra, en estos combates, también en exterminios, porque de hecho en Nuremberg fueron juzgados altos oficiales militares, como Jodl, por ejemplo, Keitel o Donitz de la Armada. Pero claro, no es lo mismo eso que un suboficial. Suboficial, para entendernos, pues un sargento. Entonces, todo nos lleva a indicar que después de revelar y inspeccionar meticulosamente estos negativos, en este caso, nos da que pensar que sería pues, un suboficial del ejército de tierra, digamos, no de las SS. Por contra, sí que encontramos, si luego quieres ya hablamos de ella más adelante, una pista que si no nos llevó a un criminal de guerra condenado. Cuéntalo ya. Y explicaremos por qué. Vamos a Hablamos de Fritz Kurseldon. Era su nombre falso, según él mismo le contó. Y la persona con la que hablamos, que sale en el reportaje, es la persona que le cuidó hasta sus últimos días, durante los últimos años. Que era una persona, que hay que decirlo, que le cuidaba porque también hablaba alemán, ¿no? Era un español. Hablamos de Joaquín. Era un español, pero hablaba alemán. Era la persona de confianza de esta persona. Él ha vivido en Alemania, entonces tenía conocimientos de alemán y al final necesitaba una persona que le cuidara. Digamos, no tenía nadie más. Él le habló de quiero recordar que tenía algunos familiares jóvenes en Alemania, pero que no veía. Y él le explicó a Joaquín ya en los últimos días que él había estado condenado en Nuremberg. Había estado condenado 10 años de cárcel, pero que él se salvó de la muerte porque mintió. Mintió en los juicios de Nuremberg que comentábamos antes. Eso es lo que le contó a Joaquín. Entonces le contó
Y digo, ¿pero qué crímenes cometió? Y entonces él le comentó que era un oficial de las SS de alta graduación. Eso cuadra con lo que hemos comentado antes de los Eisengruppen, que participó en crímenes en Europa del Este, pues en violación, asesinato. También estuvo Mauthausen, cuando las cámaras ya estaban funcionando. Y claro, también él vio que tenía dientes de oro. Dientes de oro que él vio en su poder, en el poder de Fritz. Claro, yo como periodista siempre pongo en cuarentena todo. Habría que contestar esta información. Era una fuente muy directa, nos enseñó fotos, su DNI. Fuimos a la residencia donde había vivido. Me confirmaron que este hombre solo hablaba alemán. El tal Fritz Kurz solo hablaba alemán. Lo describían como una persona muy grandota, ¿no? Sí. Un tío serio. Fritz no hablaba español, solo hablaba alemán. Y todo hacía indicar que... El tema de los dientes de oro es curioso, ¿no? Porque tú has comentado temas de... Bueno, todo esto a lo mejor luego tenemos que, de alguna manera, censurarlo en cámara. Pero algo muy representativo de que robaran dientes de oro es que yo tengo entendido que los nazis también, allá donde iban, allá donde robaban. ¿Puede ser? Bueno, es que claro, hay que explicar las cosas. Claro, es muy triste. Yo estaba en Auschwitz y he visto lo que hacían. A las víctimas, había víctimas que desde que llegaban hasta que se convertían en ceniza duraban horas. Era muy triste. Entonces llegaban, primero había un médico que decidía si podían trabajar o no. Si podían trabajar, los desviaban, era con un gesto. O sea, la vida y la muerte dependía de un gesto. Y entonces, a la gente que ya pues iban a exterminar, lo digo por explicar lo de los dientes, les quitaban todo lo que llevaban encima, se quedaban desnudos. O sea, te enfrentabas a la muerte sin nada, les quitaban hasta el pelo. O sea, usaban todos sus enseres con beneficio económico. Y claro, en aquella época recordemos que los dientes eran de oro. Entonces se los arrancaban y se los quedaban. Y una prueba sería de que este hombre efectivamente había estado en unos campos que tenía esos dientes de oro. Primero confirmamos la existencia de Fritz y bueno, en la residencia donde estuvo, que eso sale en el reportaje, aparte nos hablan de otras personas, de otra, al menos otra persona mayor de sus mismas características, que solo hablaba alemán, que era ciudadano chileno y que también pasó sus últimos días allí. Pero nosotros para hacer este reportaje nos pusimos en contacto con la unidad de persecución de fugitivos de la Policía Española. Es una unidad secreta que se dedica a perseguir, pues eso, fugitivos. Contactamos con la misma persona que a su vez había contactado con Joaquín. Porque contacta con Joaquín, evidentemente, porque había sospechas de que efectivamente... ¿Contactasteis con la persona de la policía? Sí, no quiso hacer declaraciones en el reportaje ni íbamos a revelar su identidad, evidentemente, pero contactamos con ella, contactamos con el servicio de prensa y era la misma persona, o sea, el mismo agente que se había puesto en contacto con Joaquín. Y también se puso en contacto, ahora hablaremos de Denia, otra vez si quieres, buscando la pista de pues el mismo servicio de algunos presuntos criminales buscados, nazis, que pasaron por Denia en la Marina. Hemos comentado Mauthausen, hemos comentado tema de doctores. Si a la gente que nos está escuchando le está pareciendo interesante, que se quede hasta el final porque hablaremos de una de las personas que pasó por Denia fue el doctor Muerte. Pero bueno, eso lo hablaremos un poquito más tarde. Ahora, bueno, sobre el tema de Roda de Bará, ¿alguna cosa más? Porque esto fue una exclusiva que sacasteis vosotros. O sea, esto es algo que durante el reportaje que estuvisteis haciendo, durante la investigación, disteis con este caso, fue una exclusiva vuestra. ¿Has vuelto a hablar con Joaquín? En los últimos años no he vuelto a hablar de él. Él me contó, pues eso, cosas. Este hombre pasó sus últimos días atormentado por sus recuerdos, ¿no? Me contaba, por ejemplo, que ejecutó a soldados ingleses en los últimos días de la guerra. Claro, sabemos que los prisioneros de guerra, según la Convención de Ginebra, no pueden ser ejecutados, aunque hubo casos. Y entonces él confesó otro de sus crímenes que no se supo en Nuremberg fue este. Este hombre le contó a Joaquín que él había sido condenado a 10 años y solo cumplió 8. Empezamos a buscar... Fue condenado a 10 años. Años de prisión en Nuremberg y cumplió 8 de esos 10 años. Ostras. Empezamos a buscar... Me parece poco, 10 años. Bueno, evidentemente en función de... hubo gente que quedó absuelta o que fueron condenados a 20 años. ¿Quién se encargó de liderar los juicios de Nuremberg? Bueno, eran tribunales internacionales, de diferentes jueces de diferentes nacionalidades americanas, claro, de las potencias ganadoras.
rusa, rusos, americanos, ingleses y franceses. Y luego también, evidentemente, había abogados, hay una famosa película, Vencedores o Vencidos, donde nos podemos hacer una idea de lo que fue estos juicios. Si volvemos a hablar de los juicios, podemos recordar un tema que tenemos un libro, que fue una prueba de cargo, bueno, no el libro, sino de lo que vamos a hablar ahora, de la conferencia de Wannsee. La conferencia de Wannsee, este libro relata lo que fue. Es una reunión convocada por Eichmann y Heydrich, que eran los máximos responsables del exterminio. Recordamos que Heydrich murió en un atentado durante la guerra, pero Eichmann sí que fue capturado por el Mossad en Argentina, trasladado a Israel y ejecutado después de un juicio. Bueno, total, que en esta reunión se fijan las bases de la solución final. Es como una ley, como una norma a seguir. O sea, es cruelmente normativa. Por tanto, pusieron por escrito cómo matar de una manera rápida, económica y masiva. Imaginemos una reunión pues, de subsecretarios, de gente pues, comiendo, bebiendo. Bueno, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Usted cómo está matando? Pues vamos a utilizar el gas. Es terrible. Bueno, me has comentado antes, fuera de cámara, que había uno que decía, ¿no? Bueno, no sé si estas cosas podrán salir en YouTube, ¿no? Pero que con una bala ejecutó 3 personas. Bueno, son ejemplos terribles de lo que demuestra de un régimen criminal. Claro, un sistema criminal para matar gente de una manera sistemática. Eran máquinas, una muerte, máquinas de muerte. O sea, un sistema para matar gente lo más rápido posible. Y, de hecho, la prueba está en una ley por escrito sobre eso. Entonces, eso es terrible, ¿no? Porque si un Estado dedica sus esfuerzos a matar de una manera lo más económica y rápida posible y a obtener encima beneficio económico, como decía, pues a través de quitar todo lo que tenían las víctimas. Yo he estado en Auschwitz, he visto aquello y es terrible. O sea, estuve en un mes de febrero que nunca he visto tanta gente en tan poco sitio en silencio y llorando, porque claro, era terrible. Veías el tren, llegaban y, como decía, en horas se convertían en cenizas tu cuerpo. Y esa gente, llegaron a orquestar todo eso gracias, entre otras cosas, a la conferencia de Wannsee, que era